¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Pues lo prometido es deuda, profundizar sobre el tema de del abandono de los niños, de los menores, que bueno, tengo entendido que hay que referirnos ya a ellos como niños, ya no tanto como menores, pero ahorita nos lo va a explicar mi querido Juan Martín también. El punto aquí es, vamos a profundizar con este tema que está en los medios a raíz de este suceso ocurrido en el Estado de México, en donde una persona de nombre Lucio abandona a un bebé en una bolsa de plástico, es captado por las cámaras de vigilancia de una casa. Posteriormente la madre asegura que ella no le dijo a Lucio que se llevara al niño. Dan a conocer ya detalles, mensajes, en donde parece ser que es una cuestión en que ambos participan. En fin. Es un tema que nos lleva a profundizarlo. ¿Por qué se presenta? ¿Cuáles son las situaciones que se viven? ¿Cuál es el nivel de abandono en México? ¿Cómo impacta esto? Mi querido Juan Martín Pérez de Tejiendo Redes, siempre es un placer recibirte, amigo. ¿Cómo estás? Muy buen día, gracias, querido Jesús, gracias por la oportunidad y sobre todo para poder, pues, desmenuzar este caso que sin duda ha generado indignación, pero creo que también yo diría, agregaría preocupación por nuestra propia narrativa como país, ¿no? O sea, creo que, bueno, hay bastante que conversar sobre la desinformación, la pasión desbordada, el algoritmo del odio y las personas adolescentes y jóvenes que están cometiendo este tipo de acciones. Me parece excelente que lo plantees así. Ayer tu servidor subió un comentario en donde tratábamos de entender las razones, los por qué se presenta una situación de esta naturaleza. Y mucha gente, desde su opinión, con justa razón para algunos, injusta para otros, decía, es que los justifican, es que es algo que no debe pasar, es que son animales, es que... Y entiendo la indignación, yo lo sentí, te soy honesto, yo tuve que controlarme antes de grabar algo así porque como ser humano tienes diferentes reacciones al respecto. Pero ahorita lo mencionaste bien, ¿cómo entendemos? ¿Cómo entendemos, cómo comprendemos qué narrativa usamos cuando tratamos un tema tan sensible y que tiene tantos puntos alrededor como es el del abandono de un niño? Claro. Mira, yo invitaría lo primero al público a la empatía. O sea, estamos en un momento histórico y que ya hay varios estudios sobre este tema, en el que tenemos poco análisis de lo que nos sucede alrededor y Ujú, tenemos demasiada eh, pasión digital, lo voy a decir de esta manera, ujú. ¿no? Entonces, muy rápido, y me alegra mucho escuchar lo que decías, tuviste que esperar un rato para no hacer un video o no escribir en redes sociales frente a lo que te impactó. Lamentablemente, Jesús, la mayor parte de la población no está haciendo eso, que es muy sabio. Eh, Tomarse un tiempecito, ¿no? Y buscar información. Ahora tú eres un periodista profesional, entonces Gracias. verificas fuentes, ¿no? Pero aquí yo lo que encuentro es que en general las personas, y no es un tema exclusivamente de cualquier persona mala, no, es un contexto en el que nos encontramos, en el que las redes sociales tienen un efecto sobre nuestra vida emocional directo e inmediato. La característica de estos dispositivos digitales es que son inmediatos también en nuestra respuesta, pero así están diseñados. Esto lo llamamos el algoritmo del odio. Recordemos que esas plataformas donde estamos ahora mismo son negocios de miles de millones de dólares. Negocios además norteamericanos principalmente, ¿no? Y ahora China que compite de manera importante. Y el negocio está en cuánto tiempo estamos conectados. ¿Tú te acuerdas de ese viejo refrán de, aunque hablen mal de mí, pero están hablando? Claro, sí, claro. Aplica tal cual en las plataformas digitales. Lo que moviliza la interacción, lo que genera más tiempo que estemos escribiendo, debatiendo, consumiendo videos, son temas de pasión intensa. Hoy, 14 de febrero, amor romántico, eh, cualquier cosa que signifique política beligerante, odiar a alguien que ha hecho algo súper mal, la lady del día o de moda, ya hay un deporte de buscar ladies, ¿no? Mm. Eh, y esto mantiene a la gente ocupada. Solo como dato, se calcula que las personas adultas estamos consumiendo 5 horas de redes sociales o comunicación digital, 5 horas. Ya esto obviamente le está impactando, sabemos hacer, y tú lo conoces con detalle porque estás en el medio, ha impactado a los medios de comunicación tradicional, a las televisoras, y entonces ahora tenemos un fenómeno muy preocupante en el que los medios de comunicación responden a las redes sociales. Ya no es que los medios investiguen, las y los periodistas
verifiquen fuentes de información, sino que citan las redes, tienen el video de la red y de ahí también, tristemente, esto que ustedes le conocen en el medio como el clickbait, ¿no? O sea, el negocio Ujú. del clickbait, el click rápido, porque significa otra vez monetizar, rentabilizar. Y aquí estamos hablando nuevamente y seguimos hablando de millones de pesos. En el caso mexicano, los influencers que están alimentando estas narrativas y discursos de odio están enriqueciendo su billetera, ¿eh? O sea, más allá del Claro. resultado, están enriqueciendo su billetera. Bueno, dejo este paquete aquí para ir a un segundo tema que es muy preocupante en este momento y es la falta de empatía. Lo describo como un hecho concreto, no es un tema de responsabilidad y culpas, sino de entender que estamos en un país, desde, lo hemos hablado tú y yo, y te agradezco profundamente estos espacios y diálogos contigo, porque llevamos al menos 17 años de guerra en México. No es una guerra convencional como la conocemos en las películas o en el derecho internacional, pero tenemos todos los indicadores de guerra. Es el país donde, que no estando entre comillas en guerra, matan más periodistas. Es el país donde matan más defensores y defensoras. Tenemos ya 700,000, 800,000 personas asesinadas desde que inició la guerra que declaró Calderón, que mantuvo Peña Nieto, que mantuvo López Obrador, que mantiene Claudia con A. Eh, tenemos 116,000 personas desaparecidas y cada vez más consumo de crímenes crueles. Es muy frecuente que la persona hable de un video que vio de una mutilación, de una ejecución, y bueno, con ese contexto que consumen también los niños, niñas y adolescentes que tienen acceso a dispositivos, aunque los estándares legales de las redes sociales establecen explícitamente que solo a partir de los 13 años de edad. Pero bueno, Ujú. el mundo adulto les está dando dispositivos desde pequeñitos para entretenerlos. Con esto, ahora nos sorprendemos de casos como el del adolescente que ataca a su amiga, nos sorprendemos de adolescentes reclutados, nos sorprendemos de este jovencito de recién cumplidos 18 años que no sabe qué hacer con lo que está pasando en su vida y todo lo que le llaman coloquialmente en las redes el hate, ¿no? Que vuelvo a insistir en el nombre y animo a que lo conversemos como algoritmo del odio, que hace que cuando tú consumes ese material, te llegue más material de ese mismo tono o peor, porque obviamente el algoritmo lo que va a requerir es que tú te quedes enganchado en ese tema. Y todo esto y llegamos a un punto, a un tercer bloque de desinformación. Y esta desinformación, que está muy sustentada en emociones, pero sobre todo en interpretaciones y especulaciones, nos lleva a frases como animales, no tienen humanidad, todo el peso de la ley, y llegamos al cuarto bloque, el populismo punitivo. Y este populismo punitivo, que siempre tiene sus clientes, me refiero a los políticos, rápidamente alguien se ofrece de sacar una ley para poder castigar a no sé quién y ponerle todo el peso de la ley y más años, o la famosa con ahora con esta adolescente que atacó a su amiga de manera muy terrible, de que se hizo un crimen de adulto, que la traten como adulto. Todo desinformación, pasión, algoritmo del odio. Entonces, con todo este contexto largo, mi querido, te planteo tres cosas Ujú. básicas. Lo que creo que este caso nos recuerda, particularmente para llegar al tema del abandono de niños y niñas, es que seguimos en un país sin educación sexual integral. Es decir, estamos en un momento histórico en el que hay anticonceptivos, de todos los tipos, ¿eh? Baratos, caros, gratuitos. Hay preservativos disponibles y gratuitos en los centros de salud o incluso accesibles en precio en cualquier centro comercial, tienda de la esquina o farmacia. Pero lamentablemente hay embarazos no deseados, muchos de ellos de personas muy jóvenes como en este caso. Eh, y tercero, tenemos leyes que permiten la interrupción legal del embarazo en la Ciudad de México explícitamente, pero en prácticamente todo el territorio hay condiciones para poder hacerlo de forma segura. Las grandes preguntas es, ¿qué pasó con estos jovencitos? El chavito de recién cumplido 18, la otra de 21. ¿Qué pasó? Que no pudieron prevenir algo que era evidente y ahora obvio que no querían embarazarse, o sea, querían disfrutar, que tienen derecho a su vida sexual, pero no querían embarazarse. ¿Qué sucedió ahí que no tuvieron acceso a preservativos? ¿Qué sucedió que no pudieron interrumpir? ¿Qué pasa con las familias que no les escucharon, no se percataron que había un embarazo de por medio, que cambiaron las conductas? Porque estamos hablando aquí y el chico se ve en el video y en lo que hemos visto posterior a su detención, o sea, deshecho, o sea, físicamente deshecho, en estrés,
en angustia, en culpa, todo lo que estará viviendo el pobre jovencito este, ¿no? Y la chica también, como la escuchamos. Y muy crudo en la narrativa, Jesús, de esta adolescente que trabajando en un espacio comercial, ahí tiene el desprendimiento de su bebé y la placenta, tiene que quedarse a limpiar en el lugar de trabajo. Y yo le invito al público tantito, quienes las mujeres lo pueden entender, lo que es una menstruación dolorosa. Nosotros hombres no lo entendemos. Si alguna ocasión nos hemos pegado o nos han pegado en los testículos, multiplíquenlo por horas. O sea, ¿qué pasa con una chica que tiene en esta condición tan dura de dolor tener que quedarse en su trabajo a limpiar? O sea, no sé, me gustaría un poco dimensionar que estamos siendo profundamente injustos con todo lo que está rodeando a estos jóvenes que no están eximidos de responsabilidad. Desconocerlo no te hace inocente, tienen que rendir cuentas por lo que hicieron y con lo que eso amerite, pero tendrá que ser la autoridad en el marco de ley y de acuerdo a lo disponible la que valore qué tiene que ver. No la influencia de las redes sociales, no el algoritmo del odio, porque así como está este caso que es viral, tenemos ahora mismo muchísimos embarazos no deseados de personas jóvenes y adolescentes y seguimos teniendo en promedio, esto no está cuantificado, no hay un dato oficial, Jesús, que nos permita saber cuántos bebés son abandonados al año, al mes, no hay. Nosotros de manera muy así como aproximada a lo largo del tiempo, tú sabes que llevo muchos años en este tema, en promedio son 50, 70 casos de abandono que registramos en medios de comunicación. Esto no quiere decir que sea el universo, pueden ser más que mueren, que no los encontramos, que no sabemos, pero aproximadamente de 50 a 70 casos cada año en todo el país nos conocemos, los enteramos por redes sociales o por medios de comunicación. Más allá del número, porque ya en sí mismos son preocupantes, la mayoría de estos casos los niños mueren porque son muy pequeñitos y no tienen condiciones para sobrevivir. Algunos son, como en este caso, encontrados rápidamente porque alguien que pasó y lo observó. Es muy raro que exista, como en este caso, una cámara que registre el tema, pero llegamos entonces aquí a muchas de las cosas que tenemos que preguntarnos como sociedad. Quizás tendríamos que dejar de señalar a las personas adolescentes y querer responsabilizarles de todo y acusarles de generación de cristal para mirar al mundo adulto. O sea, ¿qué pasó con su familia de ellos? No las conozco ni las quiero culpar, pero ¿qué pasó con las familias de ellos? O sea, ¿por qué no había confianza para hablar de un embarazo no deseado? ¿Qué pasó con las instituciones de salud, con sus escuelas, si es que estaban estudiando? ¿Qué pasó con las opciones que ellos tienen para poder interrumpir? O sea, hay mucho que nos falta de preguntarnos del mundo adulto que no estamos claramente en este y en muchos otros casos volteando a mirar a niños, niñas y adolescentes, escucharles, leerles, olerlos, ¿no? Y nos sorprendemos que consumen drogas, que los reclutan, que se embarazan. Entonces creo que tendría que ser un llamado para todas y todos. En ese viejo refrán y con este largo comentario termino para escuchar y dialogar contigo, querido. Pero cuando dicen esto de si ves las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar, ¿no? Todas y todos en este país tenemos interacción con niños, niñas y adolescentes, porque representan uno de cada tres habitantes. Pueden ser nuestros hijos e hijas, nuestros alumnos, nuestros sobrinos, sobrinas, nuestros vecinos y vecinas. Tenemos interacción, hay que mirarlos, hay que escucharlos. Y seguramente nos vamos a sorprender, no por estas historias que son, debo decir, las menos, aunque son dolorosas y duras, son las menos. La mayoría están tratando de encontrar un sentido a su vida, la mayoría están tratando de entender qué está pasando en este mundo caótico y demás, y sobre todo, la mayoría está pensando en su futuro, que no tienen por ahora mismo garantizado ni dibujado, porque ni nosotros mismos como mundo adulto tenemos certezas. Entonces, creo que es oportunidad para voltear a mirar a los que están ahí y a lo mejor nos descubrimos un embarazo no deseado, a lo mejor nos descubrimos a alguien que tiene interés de saber qué sucedió o qué está sucediendo con estas cosas u otras, pero creo que vale la pena hablar con ellos y con ellas. Sí, porque es fundamental entender, para la no repetición, entender las causas, entender qué es lo que te está generando. Es muy fácil caer en el linchamiento, sí, ahí está, incluso está penado el abandono de un menor, todo ello, o sea, está el camino judicial, pero cuando tú lo sabes mejor que yo, cuando ves las cifras de abandono de niños que hay en México, te tienes que preguntar por qué se está tomando el abandono como una solución
a una problemática que estás acarreando desde meses antes, porque aparte, como bien lo describiste, tienes herramientas para evitar llegar a esa circunstancia, incluso en un momento dado con el tema de la interrupción del embarazo. Entonces, te quedas pensando, dices, falta información, falta empatía, falta conocimiento, la cuestión económica, qué tanto influye los problemas económicos de una familia en su propia disertación de principios, de valores, qué tanto influye también, por supuesto, esa falta de respaldo alrededor para enfrentar un problema de este tamaño. Veíamos el papel de la mamá que dice, en mi casa, él se tiene que entregar a ser responsable, yo no he criado no sé qué. Pero tú ves al joven y de repente dices, caray, o sea, si hubieras criado una persona de esa naturaleza, a lo mejor no hubiera reaccionado así, o se hubiera acercado contigo a decirte, oye, tengo este problema, ¿no? Si hubiera ese tipo de... Entonces, me parece de repente como que estamos ante un caso que nos viene a poner sobre la muestra algo que de repente no nos gusta ver, que tú eres el experto, tú me corriges, de repente no nos gusta ver esas entrañas de un México que no hemos superado y que tiene problemas de información, de pobreza, de abandono, de falta de conocimiento, de falta de unión familiar, de resquebrajamiento social, que va mucho de la mano con lo que bien decías, una violencia que impacta directamente a un sector sumamente vulnerable de nuestro país. Tal cual. Y mira, yo creo que es curioso cómo las redes sociales, porque nuevamente se alimentan mucho de estas emociones, convirtieron por unas horas o por algún periodo de tiempo como en una especie de heroína a la mamá, ¿no? Y muchos mensajes que veía yo de mamás como estas necesitamos y cosas por el estilo. Pero lamento romperles el corazón, pero precisamente son las mamás que necesitamos. O sea, una mamá que no es empática con su hijo y que trata de comprender qué sucedió, una mamá o un papá que no son autocríticos de qué nos falló, o sea, qué no hablamos con él o con ella, y una mamá que prefiere lucirse en redes y quedar bien ante los medios y decir lo que los medios quieren a escuchar a su hijo, o sea, decir, ¿qué pasó? Explícame cómo te acompaño. Sí creo que tendríamos que preocuparnos, ¿no? Creo que eso también nos coloca en que estamos teniendo muchas dificultades en nuestras pautas de crianza. Claramente la crianza tradicional ya está superada, necesitamos una crianza amorosa, respetuosa, basada en el diálogo y en la escucha, porque es ahí donde vamos a enterar de muchos temas. Yo creo que la evidencia nos da cuenta que, digo, este jovencito en particular, y lo hablo porque creo que las imágenes son muy evidentes, no estamos hablando de un hombre malvado que tiró a un bebé y que no tiene entrañas. Estamos hablando de un adolescente metabólicamente que tiene ya mayoría de edad hace poco tiempo, pero que su cerebro todavía está en desarrollo y está estresado. Y solo como contexto, obviamente esto le tocará a los peritajes y a la autoridad, espero que tengan sensibilidad con ello, pero las capturas de pantalla que por lo que se dice la señora misma compartió me parecen una lectura bastante terrible como se está haciendo de ellas, pero lo que escuchamos son a Romeo y Julieta amorosamente cuidándose, desesperados de no saber qué hacer, y no están, ellos jamás están pensando en un bebé vivo, porque están pensando en el producto que aparentemente estaban abortando. Y es lógico que ellos no estén pensando en una persona, en un bebé vivo, porque claramente cambiaría la narrativa o como lo escriben. Incluso en lo que yo pude leer de esas pantallas, la chica se refiere, se mueve, pero se está refiriendo, todo el tiempo se está refiriendo al producto que es derivado de un aborto. Entonces, creo que también tenemos que contextualizar porque nosotros en el mundo adulto, sin estar en contexto, sin conocer la dinámica, estamos pensando en un bebé con envuelto en pañales, con chupón o con biberón o de estos lindos de fotografía. No. O sea, estamos hablando de un bebé de 5 meses, que además la buena noticia de todo esto, de lo cual no estamos hablando, Jesús, es que está vivo. O sea, el hecho de que esté vivo con toda esta historia tan dura, o sea, que fue aparentemente provocado la interrupción del embarazo por, todavía eso se tiene que sustentar. Al parecer, por lo que ha aparecido por ahí, la chica tomó algo, ¿no? De medicamento. Ocurre este aborto. 5 meses, porque sale con todo y placenta, 5 meses está vivo. O sea, esto es una súper buena noticia por todo lo que significa, porque en general un bebé de 5 meses es muy poco probable que viva. A ver, debemos de anticipar que tendrá daños
irreversible seguramente en su vida por la edad, por las condiciones, pero está vivo y esa es la buena noticia. Entonces, regresando nuevamente a estos textos, creo que nuevamente quien lo hizo con buena o mala intención alimenta solamente esta narrativa, este algoritmo del odio, y que las autoridades no pueden de ninguna manera guiarse por ese algoritmo del odio ni por el Vox Populi o la guillotina pública. Hay marcos normativos, como tú lo explicaste, el abandono de persona está tipificado. En el caso de que tengan un vínculo sanguíneo, en este caso mamá o papá, está tipificado. La chica también, además, debe de recibir tratamiento médico urgente porque no sabemos exactamente qué tomó y cómo a los 5 meses pudo tener esta interrupción. Y yo eso tampoco lo escucho, que le estén atendiendo pues, o revisando con detalle. Esperemos que sí, sería lo obvio. Y obviamente hay que proteger a este adolescente de que en el centro de privación de libertad donde esté no lo maltraten, como ya vimos que les encanta, particularmente en los casos virales como el señor Fofo, donde incluso circularon videos golpeándolo. Entonces, creo que hay muchos temas que tenemos que, saliéndonos de esta dinámica pasional, llegar a la vida real, y es que tenemos a dos personas jóvenes con un gran problema, a una familia que ahora la abuela está pidiendo la custodia temporal, lo cual sería bueno que sucediera. No sabemos de la abuela materna, también sería una opción. Pero muy importante, y esto para mí es central, Jesús, ese bebé no puede irse a un albergue y ser adoptado porque es un caso viral. No, ese bebé tiene familia. Si por alguna razón, después de las valoraciones, no son este adolescente, este joven Lucio y su compañera, que no recuerdo el nombre, Diana o algo así se llama, Ujú. eh, no son ellos por lo que sucedió, tiene el derecho, ese bebé, no los papás, ese bebé tiene derecho hasta cuarto grado de quedarse en el contexto familiar. Idealmente las abuelas, las tías, pero no se puede ir a un albergue ni se puede poner en adopción. Eso tendríamos que verificarlo y cuidar que no suceda este atropello. Muy importante lo que dices, querido. Amigo Juan Martín Pérez de Tejiendo Redes, yo como siempre te agradezco muchísimo que nos ayudes a entender y a dimensionar este tipo de temáticas que son tan importantes de verdad en el día a día de nosotros, porque como bien lo dijiste, todos estamos involucrados, todos tenemos contacto, todos somos parte precisamente de una comunidad, aunque de repente se nos olvide. Yo te lo agradezco como siempre, te mando un fuerte abrazo. Cuídate mucho. Gracias por la oportunidad. Nos vemos.